Buenas noches. El tema de hoy, si me lo permiten, a tratar es el siguiente. Creo que es importante también hablar acerca de la situación de la guerra allá en Europa, ¿verdad? ¿Cuáles son los últimos pormenores? Al respecto tenemos lo siguiente, ¿verdad? Sabemos que hay una iniciativa de Donald Trump para acabar con la guerra, para estar buscando cuando menos una tregua entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Respecto a la guerra. Y que Donald Trump ha retirado el apoyo que Estados Unidos estaba prestando a Ucrania, ¿verdad? El apoyo a Ucrania venía directamente de Estados Unidos junto con Europa, junto con los países europeos, ¿verdad? Aliados de Estados Unidos. Así estaba la situación y por eso lograron sostener una guerra pues que ya lleva aproximadamente 3 años o un poquito más. Es decir, la guerra defensiva de Rusia se ha alargado porque prácticamente es una guerra era una guerra entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea, ¿verdad? Obviamente quienes decidían las acciones guerreristas en esos países no eran los pueblos, ¿verdad? O no son los pueblos, ni el pueblo de Estados Unidos ha acordado financiar la guerra en Rusia, ni los pueblos europeos como de Alemania y todos aquellos, y Francia, que se aliaron con Estados Unidos. Esos pueblos jamás acordaron que sus países apoyasen una guerra, ¿verdad? Con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, pues el apoyo de Estados Unidos se retira y entonces entran en crisis, entran en una situación muy complicada Ucrania, ¿no? Y quienes los apoyan. Porque pudiera parecerse, podríamos haber pensado que la mayoría de los países aliados de Estados Unidos estaban intentando lograr la paz, pero pues no es así, ¿verdad? En estos momentos la situación es la siguiente: mientras que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por parar la guerra, retira los apoyos económicos y militares a Ucrania, las élites de la Unión Europea están empeñados en la continuación de la guerra, ¿verdad? Y en estos momentos se publica un artículo con fecha 20 de marzo, ¿verdad?, de este mes y año, donde se dice que la Unión Europea califica a Rusia de amenaza fundamental y echa leña a temores de una gran guerra. Es decir, esos líderes no quieren detener la guerra. Al parecer la guerra les está un poco aliviando su situación económica, ¿verdad? Crítica como en Alemania, ¿verdad? Que está prácticamente en crisis Alemania y otros países de la Unión Europea, ¿sí? Como Gran Bretaña. No quieren los señores detener la guerra. Y eso explica lo que vimos hace algunas semanas con la visita de Zelensky
a la Casa Blanca, ¿verdad? Donde en una reunión supuestamente para hablar sobre la paz, sobre la guerra en Ucrania, supuestamente para eso, lo que se hace en realidad es simplemente discutir con Trump, ¿verdad? Y estar en contra, oponerse a la propuesta de Trump. Lo vimos claramente los videos que circularon y quizás por eso se filmó ese encuentro entre Trump y Zelensky. Zelensky fue el que fue para allá. Y muy seguro el Zelensky en una posición muy segura, una posición, podríamos decirlo así, altanera, pues discutió, alegó con Donald Trump, ¿verdad? En el sentido de que él no paraba la guerra, no estaba de acuerdo en parar la guerra. Y esto se explica porque, de acuerdo a esta nota, el hecho queda evidente, ¿no?, con esta nota, de que ya era la línea que traía Zelensky por parte de la Unión Europea, le habían dado el apoyo de la Unión Europea, obviamente los que mandan, los que gobiernan la Unión Europea, para que no llegue a ningún acuerdo y la guerra continúe. Y fue a exhibir eso a la Casa Blanca, ¿verdad? De tal manera que las noticias del día siguiente, o 2 o 3 días después, decían que después de la visita de Zelensky a la Casa Blanca fue apapachado por los líderes de la Unión Europea, ¿verdad? Qué casualidad. El apoyo, cuánto cariño para que siga la guerra, cuánto cariño con Zelensky. Bien, en este momento la nota dice que la Unión Europea presentó este miércoles un libro blanco que le llamaron sobre defensa, que es una prolongación del plan multimillonario anunciado para aumentar el gasto bélico en el marco de la creciente militarización del bloque. El documento afirma que Rusia representa una amenaza fundamental para la seguridad de Europa, ¿verdad? Luego dicen, si se permite a Rusia alcanzar sus objetivos en Ucrania, su ambición territorial se extenderá más allá. Rusia seguirá siendo una amenaza fundamental para la seguridad de Europa en el futuro previsible, indicó el libro blanco, ¿verdad? De esa manera se están justificando, ¿verdad? De esa manera le dan vuelta a sus verdaderos intereses y dicen que atacan a Rusia, usan armas porque por Rusia es una amenaza, ¿verdad? Tantos años Rusia en Europa no había invadido a nadie, no ha invadido a nadie, ni siquiera a Ucrania, porque Ucrania es una guerra muy distinta a una invasión, ¿verdad? Si hubiesen querido invadir a Ucrania ya estuviera invadida y tomada, ¿sí? Sin embargo, están difundiendo este amarillismo, este murmullo para asustar a la gente, ¿verdad? A sus ciudadanos, y que sus ciudadanos pues no digan nada cuando el gasto, en lugar de irse a beneficio social, apoyo para empleo, etcétera, para las personas, para el desarrollo humano, están planteando esos grandes líderes millonarios, pues, que quieren guerra y que todo se debe ir a la guerra, ¿verdad? Deben armarse. Al presentar el documento, el comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius, así se llama, no descartó un conflicto a gran escala en un futuro próximo, pero esas son sus palabras, ¿verdad? Fácil, es que no descartamos un conflicto, pues
se crean el problema, ¿no? Porque quieren la solución a su modo. Así las cosas. Luego dice, si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra. Como recuerdan, los servicios de inteligencia de Alemania y Dinamarca anunciaron públicamente hace poco que según sus conocimientos el Kremlin se está preparando para poner a prueba el artículo 5 de la OTAN antes del 2030. Afirmó, por eso necesitamos tener una hoja de ruta para la preparación 2030, porque tenemos que actuar a lo grande. Fíjense nada más las expresiones, la ideología de Andreas Kubilus, ¿sí?, que es el comisario de defensa de la Unión Europea. Ellos quieren guerra, no hay otra. Sin embargo, ¿qué dice Putin? Un absoluto disparate. El presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que las especulaciones de que Rusia planea atacar a Europa son un absoluto disparate y un intento de los países miembros de la OTAN de asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria. El presidente estadounidense Donald Trump también ha rechazado la idea de que Rusia pueda atacar a Europa, ¿verdad?, al terminar el conflicto en Ucrania. No lo creo, dice Trump, ¿verdad? Creo que cuando el conflicto ucraniano se acabe, será todo. Todos querrán irse a casa y descansar. No veo que vaya a pasar y nos aseguraremos de que no ocurra, señaló Trump la semana pasada, ¿verdad? Es lo que dijo Trump. Pues esa es la situación. Un grupo de personas multimillonarios que controlan los países europeos de acuerdo a sus intereses, necesitan la guerra, ¿verdad?, y la promueven y la financian, y acuden pues a la mentira, ¿verdad?, al embuste, para justificar esa acción y para no declarar sus verdaderos intereses. ¿Por qué quieren la guerra, verdad? ¿Sí? Quieren la guerra, pero no son los que se alistan para ir al frente en primera línea. Mandan a la gente, ¿no?, a la gente del pueblo, a esos mandan a la guerra, porque ellos dicen que pues es necesaria la guerra. Y obviamente es una total mentira, algo ilógico de que Rusia esté planeando eso. Rusia tiene todo el poder y ha tenido la oportunidad desde hace mucho tiempo de hacerse de territorios y así lo hubiese deseado. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando derrota a Alemania, pues se pudo haber quedado con toda Alemania o ir más allá, ¿no?, acrecentar su imperio, puesto que ya acabaron con el máximo poder de Europa en ese entonces, que era la Alemania nazi. Lo demás estaba de manos caídas. Fácilmente hubiesen tomado toda Europa, ¿verdad?, si lo hubiesen querido. ¿Sí? Y aún más, con todo el desarrollo tecnológico que han desarrollado durante las últimas décadas, pues a Ucrania ya lo hubieran tomado, lo hubieran invadido, porque tienen el poder. Dieron una demostración de fuerza con un misil que prácticamente es imparable, ¿verdad? ¿Sí? Es difícil de seguir su trayectoria por la velocidad que alcanza ese misil. Y no solo ese misil, tiene diferentes tipos de misiles, de armas, para querer atacar a Europa, pues ya lo estuviese haciendo. Pero los hechos dicen que todo ha sido al revés. Europa y Estados Unidos, con el gobierno anterior, armaron a Ucrania, ¿sí?,
para utilizarla como carne de cañón en un intento de ataque a Rusia, ¿verdad? Rusia, según los elementos que se tienen, la evidencia, lo único que está haciendo es defenderse. Y lo que hizo Rusia al ver el avance hacia sus fronteras de armamento ucraniano, apoyado, obviamente ya sabían, por la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos, asesoría de Estados Unidos, de la Unión Europea, equipamiento, etcétera, gastos millonarios, entonces pues, tuvieron que tomar una decisión de parar eso y la única manera era pues atacar a quien se estaba acercando a su frontera, ¿verdad? Peligrosamente a su frontera. De ahí se explica la acción rusa. No se explica de otra manera la acción rusa, ¿verdad? Y ahora que Ucrania está derrotada y que Estados Unidos con cambio de gobierno propone la paz, está claro quién no quiere la paz, ¿verdad? Se siguen armando. Y la paz que estaban proponiendo supuestamente a Rusia, pues era una paz a favor de que Ucrania siga avanzando, ¿verdad? Por eso Rusia no ha aceptado pactar en estos momentos. Están derrotados los ucranianos y quieren beneficios, ¿verdad? Claro, obviamente por la asesoría de la Unión Europea. Detrás de Zelensky está siendo manejado por la Unión Europea y por los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? De la élite armamentista de Estados Unidos, que ahorita no tienen al presidente como en el gobierno pasado, ¿verdad? Que Biden les cumplía todo lo que querían. Trump ha cambiado un tanto la política, pero como son millonarios, no dejan de influir. Y acuerdan y pactan, ¿no? Esas élites con mucho poder económico de Europa y de Estados Unidos están empeñadas, están pactando que la guerra continúe porque ese es un interés. Ese es un interés de esos grupos, de ellos. Les conviene esa guerra y no les importa a quién utilicen en el campo de batalla, ¿verdad? Como ya sabemos, a quién utilizaron. Al pueblo ucraniano, ¿verdad? El que tienen en batalla. Y cuando ellos decidan entrarle también, así como están diciendo que quieren prolongar la guerra, van a mandar a su pueblo. Ellos no van a ir. Ahorita en estos momentos no solo el pueblo ucraniano, están contratando gente de otros países como mercenarios que se alistan como soldados, ¿no? Los contratan para que peleen y están peleando algunos en Ucrania, ¿verdad? De otros países. Se llaman mercenarios porque pues no forman parte del ejército del país. Simplemente son gente que se contrata de otros lados para cumplir funciones militares, ¿verdad? En este caso. Esa es la situación. Entonces, el panorama con este tipo de ideología, este tipo de personas de intereses y de poder que tienen esta élite, estos grupos de grandes capitalistas, ¿sí? De los países de la Unión Europea que dirigen esos países, que tienen a los presidentes, a los gobiernos, y de Estados Unidos que están aliados. De acuerdo a esa ideología, hay una incertidumbre porque no es para ello importante parar la guerra. Ellos no actúan de manera humana, ¿verdad? Y como ellos no están al frente de la guerra, pues fácil, quieren guerra y hacen la guerra. Entonces lo que se está diciendo en esta nota que, pues, al parecer,
están en la visión de continuar con el conflicto y de seguirle echando leña al fuego, como se dice, ¿verdad? Por eso están proponiendo armarse hasta los dientes. Dicen armarse, pero todas esas armas las van a mandar a Ucrania seguramente. Y quizás si no les queda otra alternativa, entren ellos en el conflicto, ¿verdad? Intentando rodear a Rusia, como ya prácticamente la tienen rodeada. Y el conflicto tendría escalas, ascendería a unas escalas más peligrosas, ¿verdad? De guerra. ¿Sí? Pero claro, provocada por ellos, no por Rusia. En estos momentos, Rusia tuvo la iniciativa de la guerra, pero era porque estaba siendo atacada. Esa es la verdad. Está actuando en defensa propia, pues, Rusia. Y no es contra Ucrania, es contra toda la Unión Europea y las élites de Estados Unidos. Entonces la situación pinta desastrosa si esto se mantiene. Al parecer Rusia tendría que dar un golpe muy fuerte para quitarle esas iniciativas, ¿verdad? Tal y como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, ¿verdad? Que le dio un golpe demoledor que nadie quedó con ninguna gana de volverla a atacar en esos momentos, ¿verdad? Tenía muchos enemigos, pero Alemania era el ariete, pero cuando es derrotada, de la manera en que fue derrotada, les entra la incertidumbre de no poder derrotar a Rusia, ¿verdad? Y por lo tanto se calmaron y vino un periodo que le llamaron Guerra Fría, ¿verdad? Financiado también por Estados Unidos, ¿verdad? Otro tipo de nivel de hacer la guerra, no dándose la cara por el temor de perder. Quizás es lo que estén esperando en esta ocasión, ¿verdad? De que igual les den un golpe muy fuerte para que pues se calmen y digan, pues bueno, nos esperamos para la otra porque pues nos va a ir como en feria, ¿verdad? Aquí eso es lo que quieren porque están provocando, ¿sí? De una manera totalmente ilegal, maquiavélica, ¿verdad? Con mentiras, con embustes. Esa es la situación. Gracias.